Yo quiero hablar de algo que es en realidad muy diferente, pero a la vez no tan diferente de lo que yo hago. Vamos a ir un poco más atrás. Yo, de hecho, eh, es- puede de que yo sea un desarrollador farsante. ¿De qué me refiero? Yo no nací como desarrollador. Bueno, nadie nace programando desde el nacimiento, pero me refiero de que mi rama de entrenamiento de académica es matemática y física. Entonces, mi primer trabajo, sorprendentemente, fue de desarrollador, porque en general, uno como físico y matemático, hoy en día los problemas se están volviendo tan grandes que uno necesita saber utilizar una compu para poder volver estos problemas matemáticos, para poder interpretarlos de una manera, para poder llevarlos a una ecuación que la computadora pueda resolver. Porque la computadora, aunque es mucho más estúpida que un humano hasta el momento, puede ser mucho más rápida en este tipo de estimaciones y aproximaciones. Entonces, eso sí ayuda demasiado. Entonces, a lo que voy es, el problema de procesamiento va a ser un problema muy grande en el mundo, porque no solo, ahorita en el 2021, no solo con la pandemia, ya se mira una gran falta de procesadores. Hay muchas compañías enormes como Apple y otro tipo de compañías como Intel que no pueden hacer los procesadores porque las compañías que están haciendo ese tipo de procesadores ya están completamente llenas, al 100, a veces hasta el 120% de pedidos. Por la pandemia, eso solo se amplificó más con esto de trabajo de casa, porque ahora con el trabajo de casa vas a tener que agregarle un procesador, una laptop a tu casa para trabajar. Esto implica otro procesador. Entonces, ese tipo de problemas se pueden ver grandes cuando se tiene que ver con la obsolescencia. Por ejemplo, ¿qué se hace en el call center con la compu que ya está muy vieja para ser utilizada con ellos? ¿Se debería tirar a la basura o debería ser reutilizada para mejores propósitos o propósitos en los que sí puede servir? De hecho, la tecnología y hasta ser un inventor trae unas preguntas muy interesantes, tanto como de física y matemática, como también éticas. Específicamente, por ejemplo, ¿cómo debo ser una persona ética en el contexto de la obsolescencia planeada? No es un mito de que en general no es rentable para una compañía si hace un celular que te dura 25 años. ¿Por qué? Porque ese celular de 25 años solo se va a comprar muy probablemente una vez por una persona cada 25 años. Entonces, eso trae mucho que ver en logística con compañías. Entonces, a todo lo que voy es que todo esto ata mucho a la sostenibilidad tanto en la física como en la matemática, como en el medio ambiente. En la física y en la matemática, en los ámbitos que uno puede ver, hay, a veces se puede ver ámbitos algo tóxicos, por desgracia. Lo bueno es que en Latinoamérica no hay de eso tanto en la ciencia. Yo creo que la mayoría de nosotros científicos en Latinoamérica entendemos de que la situación aquí es un poco más, es más difícil que en un país que tiene los recursos para darte una investigación. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros no acudimos a ese tipo de relaciones y actitudes tóxicas. Por desgracia, en las instituciones de países muy avanzados, ya existe ese tipo de entorno, como se puede decir, tóxico de academia y puede volverse algo cegante, porque lo más irónico y triste es que en general los expertos más, más conocidos y letrados de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con machine learning y todo eso, en general son personas que solo le importa lo teórico. Uno le puede preguntar a ese tipo de eminencias, mire, ¿qué es lo que pensaría con implementar su modelo con el cambio climático o con surtir la basura más rápidamente para reciclaje? Ese tipo de preguntas, la gran mayoría de veces, no les importa.
Entonces, con la inteligencia artificial hay un gran problema. Hay muchos problemas, porque no se están estandarizando muchas cosas. Por ejemplo, con la seguridad de inteligencia artificial. Em, Uno pues tiene que entender de que la inteligencia artificial se basa mucho de datos estadísticos. Se basa literal de cagarla y repetirla otra vez y ver si la haces bien o si no, ver qué es lo que hace tu modelo. Eso es lo que uno hace a un nivel muy, muy matemático cuando hace su inteligencia artificial. Ahora voy de vuelta con mi trabajo. Yo era algo farsante de desarrollador, yo era el desarrollador farsante, porque aunque no estudié todos sistemas, sí sabía programar. Yo estudié 3 años de investigación con un profesor muy, muy pilas. Él estaba haciendo, él también, él está de hecho incluido entre una de las personas que fue responsables por hallar la partícula de Higgs. Hay como 4.000, 5.000 personas en ese papel, pero él estuvo entre ese tipo de personas, es muy, muy, muy pilas, y me enseñó a programar. Mejor físico que él, no sé, pero programadores, yo pienso que de mi asesor académico nadie le gana como programador. Eso es lo que me da risa, y porque en los proyectos de física nuclear, de partículas, él se quedaba enojado, se quedaba como que, a la gran Hugo, yo no quiero seguir programando, yo quiero hacer física. Y después le dije, pero profe, ¿por qué no puede seguir programando? No puede, ¿por qué profe no puede hacer física? Es que quieren que yo siga programando porque son muy pilas para programar. Entonces ya no se podía hacer el mula, por así decirlo. Entonces él sí me enseñó muchos trucos, buenos y a veces malos de programar. Por ejemplo, mi debilidad más grande como desarrollador es poner muchos variables globales. Entonces, todo se puede ir a la basura cuando eso ocurre. Eso es algo que les recomiendo que no hagan. Escuchen del profe Hugo y de lo que hace malo para que no lo hagan ustedes. Entonces, a lo que voy es que, pues, con lo que tiene que ver, aprender un campo nuevo que es de inteligencia artificial y desarrollo, es algo diferente que aprender física y matemática. ¿Por qué? Porque a pesar de estar bien similares, yo me acuerdo cuando estudiaba en la U, me quedaba con mis amigos de ingeniería en sistemas. Fíjense que yo estaba buscando esta respuesta en, en otro lugar porque no me cuadraba bien la respuesta. Entonces yo era el tipo de personas que hacía su tarea y después miraba si hay como que chivas en línea para confirmar de que yo tenía la respuesta correcta. Entonces, pues con ese tipo de cosas me la pasé, pero cuando sí no ayuda es cuando la chiva está mal. Por ejemplo, cuando el problema está malo y la chiva te dice una cosa y no sabes cómo estás, eso sí le rompe la cabeza a uno. Entonces, lo que da risa es que en los de ingenieros de sistema, muchos de ellos solo miraban en Google y en Stack Exchange y les decían a su profesor, mire, fíjese que tuve que buscar la respuesta por Google. Y después se quedaba como que, mire, no hay clavo. Y en física y matemática yo les decía a los profes, mire, fíjese que tuve que buscar la respuesta por Google. Ahí ya me ponían por plagio. Entonces son algo diferentes en ese ámbito las ramas. Ahora, lo que se volvió muy interesante cuando yo estaba estudiando, mejor dicho, trabajando, porque yo estudiaba física y matemática casi sin tener que poner mis manos sucias, sin embarrarme las manos. Como dije, alguien completamente teórico. Entonces, cuando alguien lo quiere poner a la práctica algo, se tiene que poner en la mentalidad del mundo real. Entonces, ese trabajo me ayudó mucho porque era de optimizar procesos. Trabajaba en una compañía que hacía radiadores de todo tipo, de pequeños de motita hasta de tanque, unas moles de radiadores. Entonces, a mí lo que sí me intrigaba era cómo se podía optimizar todos los procesos de la manufactura. Entonces, con eso me entré más a la inteligencia artificial, porque al final se trata de optimizar. Y pues esto me trajo de vuelta a Guatemala. En Guatemala yo estuve 3 años investigando sobre las condiciones
limnológicas de Guatemala, es decir, los lagos. Entonces estaba haciendo mi investigación sobre todos los lagos y me interesó mucho el lago de Amatitlán. En específico porque el lago de Atitlán ya tiene muchas personas que están involucradas y, y en general es bien caro descontaminar ese lago. Con el lago Amatitlán es un poco más barato, por así decirlo, y se podría utilizar tanto tecnología nueva como otros métodos antiguos de saneamiento de agua. Entonces me interesó mucho porque no solo es un lago bonito, siempre pensé de que está el hecho de que cuando tengamos nietos, no está, yo pienso que sí sería bien triste ver a un lago de Amatitlán completamente verde o más asqueroso de lo que está hasta ahorita, porque uno puede ir a la región de Amatitlán, ver el lago y ni siquiera se necesita meter al lago para ver de que está completamente repugnante. Es absolutamente triste de que esté así, pero se necesita ver varias cosas. Digamos, cuando uno quiere descontaminar el lago, porque para eso me fui a la maestría, yo terminé ganando una maestría de Japón, de parte de la Embajada de Japón en Guatemala, para estudiar inteligencia artificial en el medio ambiente. Entonces, a mí me gusta dar tantos diversos temas como hacer memes, como física de partículas, porque de hecho es un problema, la inteligencia artificial está cambiando todos estos campos. Es verdaderamente sorprendente cómo se ha desarrollado esta tecnología en los pocos años y lo mucho que seguirá desarrollándose en los próximos años. Entonces, con lo del medio ambiente, es muy importante, pienso yo, como una persona ética, como un científico ético, decir, hey, yo vine a esta tierra y quisiera dejarle a la siguiente generación de científicos tal vez un mejor planeta para que ellos puedan encargarse de los próximos problemas. Por ejemplo, descubrir la próxima partícula teórica, porque estamos muy incompletos en nuestro conocimiento de física de partículas. A pesar de que hay personas muy eminentes en el campo. Disculpe, me voy a parar y voy a poner mi camisita. De hecho, esta camisita es del modelo estándar de física de partículas. Entonces, el que está en medio es el modelo Higgs H. El modelo Higgs es el más importante y el más reciente que fue descubierto. De hecho, fue lo que llevó a ganar el premio Nobel de hace unos cuantos años. Y pues esa partícula, el bosón de Higgs, es responsable por dar masa a todas las partículas. De hecho, no solo están las partículas de luz, que también se conocen como ondas electromagnéticas, también están otras cosas que se llaman portadores de fuerza. Vamos a ir algo locos aquí. Como dije, esta presentación la tuve que cambiar completamente escuchando con los premios Nobel del día de hoy. Pero básicamente, la física ahorita está muy incompleta. Pero de lo que sabemos, hay cuatro fuerzas fundamentales. Está la fuerza del electromagnetismo. Eso se puede ver muy fácilmente con un imán. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa que un metal se atraiga al otro? Eso se puede explicar con las leyes de Maxwell, de electrodinámica de Maxwell. Esa es una fuerza. También está la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es lo que permite de que ocurra reactividad, por ejemplo. Pero también está la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la responsable en mantener el núcleo completamente junto. Si ustedes se dan cuenta, el núcleo es una carga muy positiva que está rodeada también de neutrones y protones. Los neutrones no tienen ningún tipo de carga eléctrica. Entonces, cuando uno pone eh, una carga positiva con una carga positiva, es como unir dos polos opuestos del imán, perdón, dos polos que están igual del imán. Norte se aleja de norte. Entonces, lo mismo ocurre con un átomo. Si es un protón, se va a alejar del otro protón, porque necesariamente son positivos.
Entonces, las cargas opuestas se atraen, pero si son iguales, hacen lo opuesto. Sin embargo, en el núcleo no ocurre eso. En el núcleo, si uno se puede dar cuenta, solo hay protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Entonces, la pregunta más lógica sería, hey, hay mucha carga positiva en el núcleo. Entonces, ya que hay mucha carga positiva, ¿por qué todo el núcleo no explota por toda esa carga positiva? Y ahí está la respuesta, la fuerza nuclear fuerte. Es extremadamente fuerte, lo suficientemente para poder llevar al núcleo con toda esa carga positiva a una posición, a una situación estable, en el que no pasa nada. Entonces, la fuerza nuclear fuerte es muy fuerte, pero es de muy poca distancia. Y por último está la fuerza de gravedad, que en realidad es más como un campo de gravedad. Sin embargo, lo más difícil en la física es unir todas esas fuerzas, porque la fuerza, tanto la fuerza del electromagnetismo como la fuerza nuclear fuerte y débil, se pueden explicar muy maravillosamente con las leyes de la física cuántica, específicamente con la dinámica, perdón, dinámica, cromodinámica, perdón, es que se me hace difícil decirlo en inglés, es cromodinámica cuántica, que es el estudio de la fuerza nuclear fuerte, y electrodinámica cuántica, que es el estudio de la fuerza nuclear débil y un poco electromagnetismo. Entonces, eso es mucho cuántico. Cuando piensas en algo más que nada loco y muy fumado y muy novedoso y nuevo, trata de pensar en lo cuántico. Pero también cuando estamos hablando de gravedad, es muy difícil darle una masa a una partícula subatómica. Tienen masa, pero más difícil aún ver cómo la fuerza de gravedad interactúa con el resto de las fuerzas nucleares y electromagnéticas. Entonces, estamos en una fase que en realidad no sabemos cómo hacer la teoría del todo, que todos hablan en la física. Entonces, la biología ya tiene su Darwin, pero física aún no ha tenido, tenemos nuestro Newton y nuestro Einstein, pero no hemos tenido a la gran persona que pueda unificar la dinámica de lo macroscópico con lo microscópico. Por eso, ¿cómo es que se puede ver esas soluciones? Viendo a lo más extremo del universo, que en general son agujeros negros o estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros son objetos que tienen tanta masa que pueden distorsionar el espacio-tiempo mucho más que la Tierra o el Sol. De hecho, todo objeto celestial, tanto como la Luna o la Tierra, o hasta un asteroide pequeño, tiene algo que se llama velocidad de escape. Es la velocidad mínima que uno necesita sobrepasar para poder escapar la órbita de la Tierra, o mejor dicho, la fuerza gravitacional de un cuerpo celestial. Entonces, la velocidad de escape depende mucho del planeta. Por ejemplo, la velocidad de escape de la Luna es mucho menos que en la Tierra. También en Marte es un poco menos que en la Tierra, simplemente porque la Tierra tiene más fuerza de gravedad y más de ese tipo de fuerza que te mantiene abajo. Por eso los cohetes son caros, porque requieren mucho combustible. Si fuera en la Luna, si estuviéramos en la gravedad de la Luna, un cohete sería mucho más barato de fabricar porque necesitaría menos combustible por consecuencia de tener menos fuerza de gravedad. Simplemente necesitaría menos combustible el cohete para poder escapar la órbita. Entonces, pues todos nosotros ya más o menos sabemos que los cohetes son chileros, pero no sabemos en general el diseño de ingeniería. Es bien difícil todo eso. Entonces, a lo que voy es que con todo esto se está implementando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve con contextos de optimizar, se vuelve lo más lógico.
Y especialmente vamos ahora con lo más novedoso de la inteligencia artificial. Bueno, no novedoso, pero tal vez lo que más se habla, Tesla. Tesla es una compañía unicornio que en realidad es muy maravilloso cómo se ha desarrollado esa compañía, porque en realidad debería estar en la bancarrota, en realidad, pero le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque optimizaron sus procesos de manufactura y también utilizan inteligencia artificial en esos procesos de manufactura para poder optimizar más aún. Utilizan un sistema de retroalimentación en sus manufacturas para poder hacer cosas más rápidamente. Entonces, no solo utilizan inteligencia artificial en producción, también lo utilizan en el volante. De hecho, los vehículos Tesla ya tienen ¿cómo se llama? La característica que si uno paga aproximadamente, creo que son unos $5,000 o algo así, te dan la opción de que el carro se conduce por sí mismo. Pero ahora esa pregunta es extremadamente profunda, tanto para ingeniería, ver cuántos componentes hay, qué es lo que se hace para que todo funcione, sino que también ética. Es tanto de ingeniería porque se necesita ver muchas cámaras. Se necesitan muchas cámaras y también se necesita mucha información. En general, la inteligencia artificial lo que es nada más ahora mismo que una conexión grande de datos donde prácticamente te dice, hey, con esta colección grande de datos se puede mirar X comportamiento, se puede mirar otro comportamiento por acá, y por último, también se puede ver otro comportamiento por acá. Y lo interesante es que te da comportamientos en donde no necesariamente habías visto. Puede ser en programas tan fáciles. Por ejemplo, hay un videojuego, creo que es de Mario, si no estoy seguro, pero utilizaron una inteligencia artificial en, en ese tipo de una red neuronal en el videojuego. Entonces, el protagonista aprendió muy rápidamente una, una chiva donde podía subir sus puntos, pero ridículamente. Pero era algo que nadie sabía. Probablemente ningún humano lo había intentado antes. Entonces, los desarrolladores de esa inteligencia artificial, cuando vieron de que estaba acumulando un punteo asquerosamente grande en muy poco tiempo y haciendo una cosa relativamente rara, se quedaron como que, wow, eso es muy sorprendente. Pero eso va más de siquiera el cambio climático. Como estaba hablando de los agujeros negros y estrellas de neutrones, son objetos muy masivos. La velocidad de escape si uno quiere escapar una estrella de neutrón, yo necesitaría ir, o cualquiera de ustedes necesitaría ir a 1/3 de la velocidad de la luz para poder escapar. Eh, Consecuentemente, si uno se estrella contra una estrella de neutrón, se estaría pegando a la superficie aproximadamente al 40% de la velocidad de la luz. Eso sí es un cuentazo. También los agujeros negros. Los agujeros negros ni siquiera son como las estrellas de neutrones, son hasta más extremas aún. Son tan extremas de que no solo distorsionan la luz de una manera muy, muy fumada, sino que también posiblemente tengan el secreto que todos estamos buscando de la unificación cuántica con lo macroscópico. Entonces, eso es mucho poder de computación. Entonces, cuando hay mucha computación, también hay mucha información. Entonces, ¿por qué es muy importante la inteligencia artificial en el campo de física de partículas? Por la data, por la información. Eh, Entiendo de que mi campo es uno que tal vez pueda hacer lo que se diga idealizado. Hay muchos campos también de medicina que sufren problemas estadísticos. También psicología. Yo creo que aproximadamente el 40% de todos los artículos de psicología eh, tienen problemas con su metodología y experimentación. Y también tienen problemas con las estadísticas. ¿Por qué? Porque la población que tienen es muy pequeña. Para poder hacer una buena estadística y para poder hacer una buena inferencia, uno necesita ver a la mayor información posible. Entonces, idealmente,
Si yo quisiera hacer una pregunta, suena bien abstracta, pero por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias de compras del guatemalteco promedio? Por ejemplo, durante el día sábado. Si yo quisiera una buena respuesta, una verdadera buena respuesta, tendría que obtener la información de miles de personas, o mejor aún, de cientos de miles o millones. Pero obviamente no puedo obtener la información de todas las personas guatemaltecas, es simplemente algo imposible de hacer. Sin embargo, si yo tengo una representación, aunque sea tal vez 10,000 personas, pero que sea equivalente en eso, ahí estamos. Entonces, con eso, mucha información. Si yo soy un físico de partículas, yo lo que quiero ver es la siguiente partícula que pueda ganarme el premio Nobel o el siguiente descubrimiento. Más que nada, el siguiente descubrimiento. Ahorita todo el mundo le encanta a Einstein y a Hawking y a Newton. El problema en la ciencia es cuando siguen correctos por mucho tiempo. No, nadie le quita la genialidad a Einstein, pero se vuelve algo aburrido después de experimento y después de experimento de que él esté en lo correcto, porque la ciencia se construye detrás de cagadas, literal, detrás de accidentes. Muchos accidentes han sido merecedores del premio Nobel. Por ejemplo, creo que fue en el 1999, en el 2000, fue cuando se descubrió el grafeno. El grafeno es una estructura muy, muy peculiar que puede traer el futuro no solo de estructuras súper resistentes y súper livianas, sino que también puede traer una nueva era de baterías y de tecnologías nuevas. Y ahora, uno se preguntaría, ¿cómo se puede crear el grafeno? El grafeno puede también hacer más fuerte a las estructuras por mucho. Fácil. Lo que se dieron cuenta los investigadores es que al agarrar un lápiz, la cosa de lápiz de carbón, y al ponerle un tape, quitar el tape, se dieron cuenta de que tenían unas cositas negras. Era el carbono. Cuando la pusieron al microscopio, encontraron estructuras que son coincidentes con lo que ahora sabemos, el grafeno. Este descubrimiento fue completamente accidental y terminó ganando un premio Nobel. Hay muchos de esos descubrimientos que son accidentales, pero también estaban buscando por otras cosas. Por ejemplo, otro descubrimiento merecedor del premio Nobel, que fue puro accidente, fue lo que se le dice el Cosmic Microwave Background, que en realidad los científicos Hubble, él quería medir una cosa completamente diferente, pero terminaron dándose cuenta de que existe el Big Bang, de que hace miles de millones de años el universo era mucho más pequeño, era infinitamente pequeño y de un segundo para otro explotó. Durante ese proceso obtenimos estados de materia bien raros. Entonces, eso fue lo que dio nacimiento a nuestro universo. Y ese tipo de radiación aún sigue existiendo y seguirá existiendo. El descubrimiento de esos científicos también fue completamente accidental. Entonces, sí hay muchos logros en la ciencia que han sido completamente accidentales y hay otros que han sido muy, muy bien merecedores. Por ejemplo, como matemáticos, si a mí me preguntan quién es el mejor matemático, hay muchas personas bien pilas. Pero yo tendría que decir entre Emmy Noether y Ramanujan. Emmy Noether es una física matemática. Todas las personas que estudian física están obsesionados con ella por la relación que ella hizo. Ella pudo hacer una relación entre simetrías y fuerzas conservadoras. Esas son dos palabras muy, muy importantes en la física, porque en general cuando hay simetría es más fácil hacer las cosas a un nivel matemático. Entonces, son cosas que ella pudo hacer que son muy impactantes. El calibre de ella es similar o si no más grande que Einstein. Pero también está, por ejemplo, Ramanujan.
Ramanujan es una persona que creció y nació en la pobreza en la India. Tenía un talento matemático como ninguna otra persona del mundo. Eh, de hecho, él hasta comprobó y hizo otros teoremas independientemente. Hizo miles, sin recibir ningún tipo de estudio formal. Un verdadero genio. De hecho, cuando se mide pi, por ejemplo, cada año están haciendo concursos de aproximación de pi, de más dígitos y todo eso. Entonces, lo que utilizaron fue la fórmula de Ramanujan de pi como un buen comienzo para optimizar el algoritmo para crear más dígitos de pi. Bueno, para descubrir los más dígitos de pi. Entonces, Ramanujan, la fórmula de pi es una fórmula completamente fumada. Eso es algo que yo no sé cómo alguien la pudo haber craneado, ¿verdad? Verdaderamente. Entonces, sí, sí hay muy grandes personas en la matemática con eso. Entonces, ni ellos yo creo que estaban listos para la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos ir ahora con Turing. Turing es una de las personas responsables no solo por la computadora que ustedes y yo utilizamos en nuestro escritorio y en nuestro dispositivo móvil, también ha sido una persona que salvó a millones de vidas. De hecho, no sé si ustedes han visto la película El juego de imitación, pero Turing y su equipo fueron los primeros en poder dar la clave de la máquina Enigma que utilizaban los alemanes para comunicarse. Obviamente se comunicaban en su código porque de nada sirve si hay alguien enemigo que lee la carta. Entonces, pues Turing y su equipo pudieron desbloquear ese código y también fueron muy astutos también, porque decidieron no completamente darse color, por así decirlo. Ellos ya sabían de que si los alemanes sabían que ya estaba roto la Enigma, ellos simplemente iban a empezar otra máquina Enigma versión 2.0 y Turing y su equipo tendrían que empezar casi desde cero otra vez. Entonces, lo que hizo Turing y el equipo se quedaron como que, bueno, vamos a tener que hacerle ganas a esto. Vamos a tener que ver cuánto podemos ayudar nosotros a los aliados sin que se percaten los alemanes. Con eso, Turing y su equipo pudieron acortar el tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tanto como posiblemente por 2 años o hasta un año, y ayudó a salvar decenas de millones de vidas, casi como una Guatemala en población. Es una persona que tenía esas ideas muy visionarias y dio a luz los dispositivos que utilizamos hoy en día. Entonces, las máquinas Turing son muy chileras, pero ahora es el futuro. ¿Cómo se puede hacer una máquina Turing que pueda pensar similar a un humano? De hecho, hay una cosa que se llama un examen Turing, que es básicamente un examen para diferenciar a una computadora a un humano, ¿verdad? Pero hay preguntas muy importantes de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si una computadora llega a pasar un examen Turing? Em, y un examen Turing, yo no sé si ustedes han escuchado de Duolingo, pero el jefe, el cojefe de esa compañía, Duolingo, Luis Monan, él es también uno de los creadores de un examen Turing automatizado. También es conocido como CAPTCHA y ReCAPTCHA. Así es, un guatemalteco inventó eso. Entonces, CAPTCHA y ReCAPTCHA son exámenes Turing automatizados que ayuda a una computadora, pero que ayuda al sistema a diferenciar entre una compu a un humano. Pero el problema está, ¿qué pasa si la computadora se la sabe tan bien de que puede falsificar al CAPTCHA y ReCAPTCHA? De hecho, ahí ya rompiste un problema. De hecho, lo ingenioso que hizo Luis Monan con CAPTCHA y ReCAPTCHA es que hay una familia de problemas, también están relacionados a la inteligencia artificial. Hay una subfamilia de problemas que si uno puede romper el CAPTCHA y el ReCAPTCHA, prácticamente resolviste ese problema de subfamilias.
que podría ayudarte a hacer más cosas de inteligencia artificial. Entonces, él prácticamente hizo esto para una manera, no solo para incentivar a los piratas, por así decirlo, en romper el código, sino porque es un código muy seguro. CAPTCHA es en general bien seguro y también es un dolor de cabeza. Pero, digamos, ese tipo de tecnologías ahorita también se están automatizando. Si se dan cuenta, en un proceso de industria, todo se va desde utilizarlo con humanos o con animales hasta optimizar procesos, utilizar cada vez más maquinaria y de último, al fin lógico, utilizar la mayor cantidad posible de maquinaria y la mínima cantidad de personas. ¿Por qué? Por simple. Una máquina no te va a estar durmiendo. Tal vez se puede arruinar, pero tampoco te va a estar alegando. Entonces, una máquina en general no solo es más, no te alega, sino que simplemente no para, a menos de que se vaya la luz, que es lo más probable en Guatemala, o que se arruine. Entonces, pues cuando uno tiene que ver con ese tipo de... Nos estamos poniendo en la mentalidad de optimizar. Entonces, ¿cómo se puede optimizar la búsqueda de agujeros negros en el universo? ¿Cómo se puede optimizar la búsqueda de una colisión que pueda dar el descubrimiento a la siguiente partícula subatómica? ¿Cómo se puede optimizar la predicción del clima? ¿Cómo? Porque no hay nada más enojado que estar preparado para lluvia cuando no llueve, o estar bien chulo y guapo afuera y empieza a llover. No hay nada más deprimente que eso, excepto tal vez tener tu carro, lavarlo y que llueva. Eso tal vez es lo más triste. Pero digamos, ¿cómo? Todos estamos yendo con la mentalidad de optimizar diferentes cosas. Entonces también me trajo a mí. ¿Cómo se puede optimizar, limpiar la descontaminación? ¿Cómo se puede optimizar la descontaminación de un lago que ya ha sido víctima de un escándalo de corrupción? Entonces, uno se tiene que meter en preguntas muy objetivas con ese tipo de cosas. Entonces, la inteligencia artificial no solo nos trae preguntas muy interesantes en términos de diseño de ingeniería, también nos trae preguntas éticas que, no, que uno no esperaría de una vez. Por ejemplo, si yo tengo mi Tesla y está en el modo que se conduce a sí mismo y decide y hay un accidente, ¿qué es lo que va a decidir la consola, la compu? ¿Va a decidir salvarme a mí, el único pasajero en el carro, o va a decidir salvar a la familia de 5 personas que estoy a punto de atropellar? Esas son preguntas muy éticas, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial puede también ser una máquina para el mal y para el bien. Una máquina para el bien con la inteligencia artificial es tanto con lo del medio ambiente como también otras cosas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se están implementando algoritmos con inteligencia artificial que pueda facilitar y hacer mucho más fácil esto legal. Por ejemplo, si te agarraron porque tenías alguna sustancia ilegal o porque hiciste algún clavo, hay algoritmos de inteligencia artificial que ya están haciendo eso, que es muy interesante. Pero a pesar de que sea muy interesante y muy chilero, a lo que voy es que no estamos aún a ese nivel, aún no, porque hay algo que se llama en inglés biasing, o es, ¿cómo se puede decir? Eh, la inclinación que tiene tu algoritmo a ciertas cosas. Voy a dar un ejemplo. Em, la inteligencia artificial también puede ser racista, pero solo es racista por el diseño que le hacen los ingenieros. En Tesla también hay un problema. Se dieron cuenta de que en colisiones y en atropellos, en general los vehículos tienen más dificultad en distinguir a personas con el color de piel negro, a comparación con personas blanquitas. Entonces, pues se quedaron todos, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Qué está pasando? Fácil. Como les había dicho que la inteligencia artificial es mucho de estadística y de información, entonces lo que hicieron es que tenían, por ejemplo, 10 terabytes
de fotos y información que te pueda dar característica de una persona blanca, de color blanco, y tenían, por ejemplo, solamente 1 terabyte de una persona con un color de piel negro. Entonces, por constructo, la inteligencia artificial simplemente no tenía tanta información del otro color de piel, por ende, era un poco más imprecisa. Entonces, a lo que voy es tal vez el siguiente pensamiento lógico. Con lo que digo es, mientras más información se tiene, ¿es mejor la inteligencia artificial? Sí, sí, es posible. Por ejemplo, yo lo quiero traer algo más relacionado con lo que quiero hacer de la descontaminación. De partículas se vuelve en general, por ejemplo, con el bosón de Higgs. En el bosón de Higgs habían cientos de millones de colisiones de partículas que se analizaron, pero en realidad el bosón de Higgs solo apareció en unas cuantas docenas. Entonces, de 150 y algo millones de colisiones, solo 30 y algo fueron bosones de Higgs. Eso es encontrar literal una aguja en un enorme pajar. Entonces, eso sí ayuda mucho en la física de partículas. Se implementan ese tipo de algoritmos para salvar tiempo, para que en vez de que yo tenga que ver a 190 millones de colisiones, que la computadora me muestre los que sí parezcan los más interesantes entre estos 190, porque de eso, para 190 millones de colisiones, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces uno tiene que optimizar. Es la necesidad, es verdaderamente, yo verdaderamente pienso de que sí es cierta esta frase de que la madre de la innovación es la necesidad, porque también los físicos de partículas hemos sido culpables por crear el Internet. El Internet fue creado por el propósito de intercambiar información de análisis de colisión de partículas. En los 90s y en los 80s, y de hecho en los 60s y 70s, había una lluvia de descubrimientos de partículas subatómicas. Cada año se descubrían 12, posiblemente más partículas subatómicas en ese tipo de décadas. Muchas partículas a comparación del día de hoy. Pero muchos de esos físicos de partículas se estaban percatando de que iban a necesitar no solo más información, sino que también más mosh a los colisionadores de partículas. No solo más mosh en los colisionadores, sino que también en las compus. Entonces se quedaron como, bueno, ahorita en CERN, que es el Centro de Investigación Nuclear, en Suiza, se quedaron como que, bueno, entonces, ¿qué hacemos con este pedo? No lo podemos hacer en nuestra base de datos. Entonces, con eso nació el Internet, porque se quedaron como que, bueno, ahora con nuestra base de datos suena imposible, pero si conectamos a miles de bases de datos que estén en Estados Unidos, Japón, México, Brasil, que estén en Rusia, todas partes de Europa, ahí se vuelve un problema mucho más fácil de hacer. Entonces, eso es muy interesante. Eh, por ejemplo, en la matemática, cuando yo resolvía problemas, trataba de irme por cosas que ya sabía, por cosas más simples y expandir el pensamiento. Entonces, eso es muy similar a lo que se están haciendo con los sistemas más avanzados e innovadores de inteligencia artificial. No pienso que son los más nuevos, pero sí son algo chileros. Por ejemplo, el descubrimiento más grande que yo puedo decir que se ha hecho, el COVID nos ha pegado duro a todos, esta pandemia no ha sido bonita, pero sí ha sido bonita para el campo de biología computacional. De hecho, hay un problemón cuando se tiene que hacer drogas, cuando se tiene que hacer medicina. Por ejemplo, si yo tengo cierto dolor y necesito tomar alguna medicina para el dolor, digamos, no sé, acetaminofén. Ese tipo de medicina ya se sabe, ¿verdad? Ya se sabe. Pero, por ejemplo, si yo tengo un dolor muy grave y me termino dando, no sé, mepederol o algún tipo de opioide, tengo un riesgo muy grande de ser adicto a ese tipo de medicamento.
Y muchas personas, por desgracia, que son adictas a los opioides, terminan muriendo de sobredosis, terminan siendo adictas. Entonces, yo creo que el siguiente paso lógico sería decir, hey, ¿cómo yo puedo inventar un fármaco que sea tan fuerte como la morfina, posiblemente más, y que sea mucho menos adictiva? Esa es una pregunta muy, muy profunda, que tiene que ver tanto con el campo de neurociencia como con lo que yo quiero hablar ahora. Eh, de hecho, hay un programa que se llama AlphaFold. Google ha estado entrenando a su máquina de inteligencia artificial para poder hacer diferentes cosas innovadoras. Lo que hizo el noviembre pasado, si no estoy mal, del 2020, fue eso. De hecho, yo soy más físico y matemático, entonces no sé tanto de eso, pero sí me gusta hablar eso a un poco a nivel de fundamental. Prácticamente los medicamentos que nosotros tomamos están hechos de compuestos, de proteínas. Esas proteínas están hechos de 20 aminoácidos, pero es esa combinación, es esa estructura de aminoácidos que hace esa forma característica. Entonces, si yo tengo cierto aminoácido y otros ciertos de aminoácidos, eso va a crear una estructura en 3D, una forma en 3D. Esa forma 3D es lo que dicta cómo funcionará ese medicamento, sorprendentemente. Entonces, si pones, por ejemplo, aleatoriamente 20 aminoácidos, vas a obtener una estructura, una forma muy diferente si es diferentes aminoácidos, por ejemplo. Entonces, eso es un problema computacional muy, muy grande, porque lo que estaban viendo antes para poder hacer mejores fármacos es, por ejemplo, métodos caros en la física. Por ejemplo, difracción con rayos X. Prácticamente apuntan a una partícula con rayos X y con lo que refleja, lo analizan y miran qué tipo de partícula es. Pero eso es bien, bien caro. Eso es muy, muy, muy caro. Y también es muy tardado. Entonces, lo que hace el nuevo algoritmo de Google, AlphaFold, es que toma esos aminoácidos iniciales y acorde a esos aminoácidos, hace un algoritmo con una ecuación que tiene condiciones iniciales, porque se vuelve muy difícil el problema. Entonces, con ese tipo de condiciones iniciales, ya uno puede tener una mejor solución. Antes, la probabilidad que se podía tener una buena solución era de 10 a la potencia de 500. Es muy alta, es muy, muy alta. Pero ahora es mucho menos. Entonces, lo que están haciendo con AlphaFold es hacer mucho más rápido el proceso de poder hacer fármacos más rápidamente. Eso sí es muy, muy importante, especialmente con la nueva generación de antibióticos. Por desgracia, nosotros no somos inteligentes en nuestros medicamentos. Cuando son con antibióticos, la mayoría de veces no nos tomamos nuestras dosificaciones completas, o la tomamos a medias, o terminamos media de este antibiótico y empezamos la media de otro antibiótico. Eso es un caos total para los antibióticos, especialmente para esas bacterias, porque se acostumbran, se vuelven mucho más fuertes y rudas. Y entonces ya existen cepas súper resistentes a los antibióticos más modernos. Entonces, de hecho, hicieron un algoritmo de inteligencia artificial que optimizaba el tipo de medicamento antibiótico y crearon un antibiótico con esa inteligencia artificial, pero se dieron cuenta de que era mucho, mucho mejor de los métodos que utilizaban los científicos. Entonces, la inteligencia artificial, tal como puede ser muy buena, también puede ser muy, muy mala. Por ejemplo, en lo que yo quería dar era de los memes. Yo no sé si ustedes se enteraron por este videíto que estaba el diputado Ávila y estaba Toretto, el cuerpo y la cara de Aldo Dávila. De hecho, esto se llama un deep fake.
Y esto, de hecho, fue creado por un artículo científico. Entonces, lo que ese artículo científico pudo descubrir es que si, por ejemplo, si yo le tomo una foto al profe Hugo ahorita, se puede, ahora, digamos, si tomo la foto al profe Hugo y tomo un video, puede ser de Nito y Neto, puede ser de Hitler, puede ser de cualquier cosa buena y mala que se puedan imaginar. Si tiene una cara, se hace mucho más fácil ponerle mi cara a ese video. Entonces, eso tiene consecuencias muy, muy graciosas, si son memes, pero también tiene consecuencias muy peligrosas. Por ejemplo, la pornografía. Desde que ha salido este tipo de deepfakes, se ha visto una explosión en pornografía. Entonces, obviamente, ponerle la foto a X chavita y después ponerla en un video pornográfico, porque se puede hacer. Entonces, eso sí es verdaderamente peligroso, porque puede arruinar la reputación de muchas personas. Y también se puede hacer tanto en el campo político, no solo en ese ámbito, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, falsificar las palabras que alguien dijo. No es tan, puede ser tan cómico como lo que hicieron con Aldo Dávila, pero en realidad las consecuencias que puede tener hacer ese tipo de videos son muy, muy darks. Entonces, yo les voy a dar a ustedes un recurso bonito que pienso que les va a ser entretenido. Solo que por favor tengan mucho ojo con eso, porque como les dije, puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Por fortuna, hay muchos científicos que ya estaban olfateando que esto iba a pasar. Entonces lo que están haciendo sistemas de reconocimiento de integridad de los videos. Básicamente determinan si ese video fue creado por una inteligencia artificial o por una red generativa adversarial. Entonces, ese tipo de cosas ya también son utilizadas para muchos científicos solo para comprobar de que un video no fue creado por el humano. Entonces, pues yo sí les quiero pasar eso mientras se puede. Em, Ahorita estaba instalando la distribución de Linux de mi sistema, pero como es Windows no me está tirando. Pero sí les voy a dejar el vínculo porque sí es verdaderamente bonito. Y les juro, si ustedes ya tienen Python 3 ¿cómo se llama? Un entorno Linux, el esfuerzo que ustedes van a tener que tomar es muy mínimo. A mí me tomó 10 minutos. Le cambié el disco duro a esta compu y le tuve que reconfigurar todo. Entonces no creo que me dure mucho más tiempo que eso, pero es lo suficientemente simple porque, como les dije, hay muy buenos recursos en el Internet. Es mucho de copy-paste. Entonces, ahí se los dejo. A mí siempre me ha fascinado la inteligencia artificial y la ciencia, no solo por la implicación al bien humano que puede dar, sino que también a las implicaciones éticas. Porque yo pienso que nosotros como científicos e ingenieros nosotros tenemos la tendencia de caer víctima a nuestras creaciones y a veces ponemos prioridad a eso que a la calidad de vida humana. Entonces yo pienso que sí es muy necesario en este siglo y en esta era tener cierto tipo de valores. Por ejemplo, yo sí pienso de que, por ejemplo, a mí me dicen, sí me estoy involucrando en eso de descontaminar un lago, pero ¿soy un activista? No me consideraría un activista, porque en realidad eso es más para personas que sí limpian lagos. Entonces, no podría considerarme eso hasta que esté limpio. Pero sí soy una persona que sí le interesa eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la trampa científica es que nos metemos a veces cosas que pueden de que sean bien interesantes, pero a veces no dan frutos, o viceversa. Entonces, pues es muy importante como científico, especialmente si uno es desarrollador o maker. Es muy bueno hacer cosas que no tengan utilidad solo para entrenar.
pero también es muy importante tener los pies en la tierra. A mí siempre me fascinó cómo muchos de mis amigos hacían la física teórica. Muchos de mis amigos y contemporáneas se fueron a estudiar campos mucho más teóricos que los míos. Entonces, pues yo me quedé, bueno, pues qué raro se siente de que estén las mentes más brillantes en problemas que en realidad no van a directamente ahora impactar al mundo, ¿verdad? No necesariamente es cierto. Pero, por ejemplo, como dije, en la inteligencia artificial hay muchas personas brillantes que están haciendo artículos científicos impactantemente buenos y que puedan ser muy útiles en el futuro, pero simplemente no les importa la situación del mundo real. Entonces yo pienso que para alguien en Guatemala o en Latinoamérica en especial, a nosotros nos toca más difícil todo. Nos toca tener yo pienso que los pies en la tierra, porque a mí me fascina la física de partículas, pero por ejemplo, no hay campo para eso en Guatemala, ¿verdad? Es lo triste. Me fascina, pero no hay campo para eso. Entonces, yo quiero abrir campo para eso, pero para eso necesitaría un colisionador de partículas que no es barato. Entonces, siempre se necesita abrir diferentes campos. No es barato y tampoco es fácil. Entonces, yo pienso que el consejo para el ingeniero y el científico guatemalteco es que hay que trabajar en equipo y hay que tratar de ser menos garra cada vez, porque sí, de ver a la situación en la que estamos no es buena, no es rica. Em, Se necesita, por lo menos para la población de Guatemala, se necesitan aproximadamente 20, 25 veces más la cantidad de investigadores científicos, porque de hecho llega un punto en la población en la que la ciencia, la investigación científica, se vuelve beneficiosa, muy beneficiosa, no solo para la ciencia en sí, sino que también para el campo del financiero. Eh, Al final, todo en el mundo es dinero, entonces sí importa mucho dar buenos fondos y todo eso. Entonces, ¿por qué es importante también trabajar en equipo? Porque puede de que seas el más cabrón, pero solo porque tienes una mentalidad o una actitud difícil, eso se va a hacer bien difícil trabajar contigo. Eso sí, yo creo que es algo que sí aprendí. Por ejemplo, cuando justo me vine aquí a Guate, estando en los Estados Unidos, yo sí tenía mi actitud como así, sí, como que caquerito, mala onda, se podría decir. Después te das cuenta, unos 2 años aquí en Guate, de la situación que estamos, no solo en general, sino que en la ciencia. Y yo creo que si de veras te importa el futuro, yo creo que mandas esas actitudes a la basura, porque sí hay mucha necesidad. Entonces, a lo que voy es que es muy interesante cómo la inteligencia artificial nos está influenciando en nuestras vidas. Estará tanto en los celulares, por ejemplo, los celulares Huawei o hasta los iPhones hoy en día ya utilizan los más modernos, los procesadores también ya utilizan inteligencia artificial para las fotos, para mejorar un poco las fotos, para que sea un poco más placentero, que tenga mejor luz. Esas son cosas simples, pero ya cosas más sofisticadas, por ejemplo, con el cambio climático. Eso sí es lo verdaderamente asombroso de este premio Nobel del año 2021, porque de hecho las supercomputadoras se están uniendo para este problema del cambio climático. Entonces, para poder predecir el cambio climático a nivel global es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesito muchos sensores que sean más o menos buenos. Eh, y también necesito crear, como les dije, si tienes mucha información, no importa. Tiene que ser buena información, tiene que ser significativa. Entonces, no importa si tenés los sensores más caros y los de mejor calidad, tenés que saber qué es lo que verdaderamente necesitas y si verdaderamente si eso va a ser útil para lo que necesitas. Eso sí es algo más complicado, pero en general tenés que saber a lo que tenés que venir, porque tenés que tener no solo
buen poder de procesamiento, sino que también buenos fundamentos lógicos. Porque si no tenés, si asumiste mal, todo se va a la basura. Entonces es muy importante tener ese criterio correcto, que es tan difícil en lo que tiene que ver la inteligencia artificial hoy en día. Por eso yo me voy a sacar la maestría en eso para poder aprender un poco mejor en eso. Entonces, también está el hecho de que la, la inteligencia artificial o el poder de procesamiento, una supercompu en general es cara, vale cientos de millones de dólares o hasta miles de millones. Pero hay muchas personas que se las han ingeniado. Por ejemplo, hay una aplicación, hay un sitio web que se llama Einstein at Home, einsteinencasa.com. Entonces es un sitio web donde tú puedes darle permiso al programa en utilizar tu CPU, cuánto le quieres dar, tu memoria RAM, cuánto le quieres dar, y también tu tarjeta de video, cuánto le quieres dar, y diferentes recursos, cuando no estás utilizando tu compu. Entonces, la lógica de Einstein at Home es que están tratando de ver más estrellas y entender más acerca de los cosmos, utilizando la compu del ciudadano común. Entonces, si uno decide ser miembro de Einstein at Home, lo que uno puede hacer es especificar cuánto uno quiere dar de su poder de procesamiento de su compu cuando no la esté utilizando para que se pueda mejor descubrir estrellas o diferentes galaxias. Entonces, de hecho, Einstein at Home, todas las compus que están conectadas a la red están en las top 100 supercomputadoras más potentes del mundo. Entonces, yo pienso que el siguiente paso, especialmente para el cambio climático, em, vamos a ir de vuelta con los ganadores del premio Nobel, con Parisi, Hasselmann y Manabe. Yo creo que con ellos el siguiente paso. Ellos crearon la matemática detrás de los sistemas complejos. Hablan mucho de lo que se trata de lagrangianos. Es una palabra muy importante en la física, que prácticamente te dice cuál es la relación entre la energía cinética, la energía potencial y las fuerzas conservadoras en un sistema. Cuando uno tiene eso en la física, uno puede saber mucho del sistema, mucha información. Entonces, por ejemplo, el lagrangiano se utiliza mucho en todo tipo de física. Tanto en la física clásica se podría utilizar el lagrangiano para las ecuaciones de Newton. Si uno está disparando un cañón, por ejemplo, para ver a qué posición va a caer y a qué ángulo está, uno puede utilizar esas ecuaciones del lagrangiano para encontrar la energía cinética y la energía potencial que te dice algo del sistema. Y uno también lo puede hacer tanto en la mecánica cuántica y tanto como en sistemas complejos, como las ecuaciones caóticas. Las ecuaciones caóticas son muy importantes y muy difíciles. Son muy importantes porque hay muchos fenómenos que se dominan. Por ejemplo, la difusión de muchos líquidos. Todo eso es caótico, es movimiento caótico. Entonces, muchas de esas ecuaciones utilizan lo que se llaman lagrangianos, donde literal, miran la relación de la energía cinética y la energía potencial de cada partícula en el sistema y tratan de obtener un promedio para eso. Entonces, si es cada partícula en un sistema, estamos hablando en el mundo real, hay muchas partículas. Se va a necesitar mucho. Entonces, ¿cómo es que se hace más fácilmente? Se haría un problema más pequeño. Entonces, para que tengamos un mucho mejor sistema de monitoreo, se va a tener que hacer algo como Einstein at Home. Se va a tener que tener personas ciudadanas que estén dispuestas a dar un poco de su poder de procesamiento de su compu gaming para que se pueda mejor predecir el clima. Y eso será a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, me imagino, yo puedo visualizar que tienen una base de muchos sensores en Guatemala y tienen diferentes como que regiones en Guate donde más o menos hacen la predicción del clima en esa región. La agregan
ya lo tienen en el país, porque son diferentes como que clústeres, por así decirlo. Entonces, esa es una manera de hacerlo, tener diferentes clústeres y ver que cada clúster tiene de cambio climático. Es más fácil hacer predicción de clima, por ejemplo, en la ciudad que estoy, Shela, que el mundo completo. Es mucho más fácil. Entonces, a lo que voy es que si se tiene la predicción muy buena del cambio del clima en Shela y también Salcajá, todos los lugares que están rodeados de eso y que estén muy buenos los sensores y buena la información, con suficiente poder de procesamiento y una inteligencia artificial buena, yo pienso que el cambio, el clima se pueda predecir con mucha mejor precisión. Pero ahora el problema, el cambio climático. El cambio climático es un enorme problema, especialmente para Guatemala. Guatemala está entre los top 10 lugares a nivel mundial, 10 países a nivel mundial, que son los más vulnerables al cambio climático. Y eso yo creo que no necesito explicar mucho de por qué está ocurriendo esto. Uno de los efectos secundarios más grandes de esto es que hay muchas personas que se están yendo ilegalmente a otros países para mejores oportunidades porque sus cultivos ya no dan lo mismo que daban antes. Entonces, uno de los problemas más grandes también es el niño. El niño es un evento climático oscilatorio que ocurre aproximadamente cada 7 años. Es un periodo de sequía casi extrema que sí impacta mucho al corredor de Guatemala, especialmente el corredor seco. Entonces, con el cambio climático están ocurriendo muchas cosas feas. No solo se están dando cuenta de que los huracanes están un poco más, no, están más fuertes y más frecuentes, sino que también con el niño puede de que sea mucho peor la noticia. Puede de que en vez de ser una oscilación de cada 7 años, puede de que sean oscilaciones de cada 3 años. Entonces, imagínense tener ese tipo de sequías el doble, el doble cada vez. No es para nada bueno en Guatemala. Entonces, es muy crucial implementar este tipo de sistemas en Guatemala para poder medir cuál es el cambio climático y específicamente predecir qué tipo de plantaciones pueden crecer acorde a ese nivel de precipitación. Son preguntas muy, muy importantes. No me gusta decirlo así, pero también es una pregunta fumada. Pero por esa pregunta bien fumada depende el resto del futuro alimenticio de Guatemala. Entonces yo sí pienso que verdaderamente la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, tal como se puede utilizar como con el mal, tal como se puede utilizar para hacer pornografía, o tal como se podría utilizar para hacer un sistema pirata muy pilas, se puede utilizar para el bien. Entonces, depende de cada uno de nosotros cómo lo utilizamos. Y yo les digo, traten de utilizarlo para el bien, traten de utilizarlo para el bien y procuren trabajar en equipo. Es bien difícil en general trabajar en equipo, simplemente en general. Yo bien sé mucho. Yo fui estudiante universitario, lo voy a hacer otra vez y sé que los trabajos grupales cada vez me enseñan a que yo quiero trabajar solito, ¿sí? Pero es siempre muy importante tener tu equipo de investigadores o hacer un equipo de personas que les guste la misma cosa, que se manchen las manos de eso. Porque yo cuando empecé con lo de inteligencia artificial era muy, muy, muy enclenque y malo. Ahora sí ya le estoy atinando un poco más, pero hasta el experto tiene que ser un novato. Entonces, hay muchos, muchos recursos muy, muy buenos de programación aquí. Si es de física y matemática, yo recomendaría canales de YouTube. Por ejemplo, hay uno que se llama Veritasium, es bueno. Hay muchos canales que están en inglés, por desgracia, pero hay muchos también canales que están en español. Em, por ejemplo, Quantum Fracture también está en español y habla de temas de física muy, muy bonitos. Entonces, pues yo espero de que todos ustedes les interese todo lo que tenga que ver de programación y inteligencia artificial en el futuro, porque les guste o no les guste, estará en cada parte del mundo, en cada dispositivo. Porque ahorita la mentalidad es, si se puede optimizar, hay que optimizarlo. Entonces, pues muchas de esas mentalidades
llevan a la creación de algoritmos de inteligencia artificial y en general tienden a ser muy buenos. Yendo de vuelta a Duolingo, de hecho Duolingo implementa inteligencia artificial en su programa. Y de hecho hasta Luis Bonán y muchas personas que trabajan en Duolingo lo dicen. De hecho nosotros te damos problemas mucho más fáciles para que no te frustres y no te aburras. Y los exámenes que da Duolingo, de hecho hay un examen que yo tuve que tomar, estaba caro ese examen, el TOEFL. Es el examen de inglés para personas extranjeras que no saben hablar inglés para medir tu nivel de aptitud de inglés. Es caro ese examen, vale más de 100, vale más de mil quetzales. Solo lo puede tomar uno en la capital a ciertos tiempos del año. Y es simplemente muy restrictivo. Entonces, no solo es caro, tengo que ir a la capital, tengo que ir a una ciudad para tomar ese examen y las fechas en las que lo puedo tomar es muy limitado. Duolingo creó una solución para eso. Entonces, el examen estandarizado del Duolingo ya se está utilizando cada vez más y más en universidades estadounidenses e inglesas. En todo el mundo se está utilizando cada vez más y más. Entonces, el examen de Duolingo, ¿por qué va a completamente romper al TOEFL? Porque no solo es mucho más barato, vale $50, es mucho más rápido. Utiliza una inteligencia artificial que mide, si te va bien en un problema, que te pone uno cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Si está demasiado difícil, lo vas a sacar mal, pues te lleva un poco más atrás. Entonces, ya con esa inteligencia artificial desarrollada, ahorras la mitad, no, ahorras 80% del tiempo, quitas el 80% del tiempo, porque el TOEFL toma 3 horas, creo. Ese examen toma, así mucho, una media hora, una hora. Entonces, también utilizan la inteligencia artificial con el reconocimiento facial, porque se están dando cuenta de que si uno está tomando el examen virtualmente de Duolingo con tu laptop, puedes hacer trampa, ¿verdad? Entonces, el requerimiento para tomar el examen estandarizado de inglés de Duolingo es que tengas una cámara, que tengas una compu con conexión a internet, con una cámara. Entonces, esa cámara también utiliza un algoritmo de reconocimiento facial y ¿cómo se llama? De eye movement, de movimiento ocular. Entonces, en lo que mira, básicamente va a decir, hey, este cuate está haciendo trampa, esta persona está haciendo chanchullo, ¿verdad? Entonces, sí es un sistema muy, muy robusto en lo que tiene que ver con eso, porque sí lo pensaron muy bien. Pero ahí es cuando la inteligencia artificial está bien. Cuando va mal, puede ir muy mal también. Yendo al tema que había dicho del algoritmo que hace esos procesos legales más rápido para meterte al bote y hacerte una sentencia, se dieron cuenta de que estos algoritmos también estaban dando em, injusta penitencia más frecuentemente a las personas afroamericanas. Entonces, eso obviamente era un problema de la inteligencia artificial por los ingenieros. Simplemente dieron muy poca información de las personas de color de piel negra para poder dar un buen criterio. Entonces terminó muy mala la inteligencia artificial. Entonces yo siempre los motivo a ustedes que traten de superarse todo el tiempo y que si le van a meter a la inteligencia artificial, que sepan de que la van a cagar muchas veces. Y también en la materia y en la física, pero en ese tipo de campo de desarrollador van a hacer muchas cosas malas al comienzo, pero así es, vas a aprender y les motivo a todos ustedes que aprendan, porque en realidad el futuro alimenticio de Guatemala resta no solo en las personas agricultoras, sino que en las personas que pueden ayudar a optimizar eso. Porque yo no quisiera ver a Guatemala en un listado más de ser top 10 de desnutrición. Yo pienso que las personas guatemaltecas son lo suficientemente pilas para tener un top 10 en desnutrición, en tener tal vez unas otras personas que puedan ganar premios o que puedan hacer más que nada cambios grandes al mundo. Eso sí lo creo verdaderamente. Es simplemente que nosotros no nos pongamos en esa cultura eh, del buen hondismo. Me he dado cuenta que yo como estuve en los estados y interactué con varias personas de nivel internacional, me di cuenta que guatemalteco
Me di cuenta que no era nada malo en mate, me di cuenta que guatemalteco es bien pilas, pero por desgracia tenemos mala fama. En las fiestas latinoamericanas, el guatemalteco tiene la mala fama de acabarse la gran mayoría del alcohol y de hacer las broncas. Pero también tiene la fama de ser el más pilas en hacer los apodos. Me di cuenta que los guatemaltecos en hacer apodos, poner apodos a personas, así, y en otras cosas. Es simplemente que nos tengamos que tal vez cambiar un poco más el reloj de ser del buen hondismo a verdaderamente ser una persona más íntegra. Yo creo que eso es lo que sí falta mucho y también la disciplina. Me di cuenta que eso es mucho cultura guatemalteca en sí, de que no nos gusta leer en general y de que en general uno llega a donde uno está porque es bien pilas. Eso no es cierto. Por ejemplo, con lo de mi beca en Japón, a mí sí me costó mucho. Y entonces sí hubieron varias veces en las que tuve que empezar mi plan de investigación desde cero. Entonces, pues sí es mucho de eso que les quiero recomendar a ustedes, porque, como les dije, la generación son ustedes. Bueno, también yo, pero en realidad ustedes son la generación que puede hacer un cambio para Guatemala. Y a ustedes, pues, les motivo a hacer esos cambios, porque, de hecho, el ICTP de Guatemala, del mundo, es el lugar responsable por crear a estas personas. Parisi y Hasselman y Manade, esas tres personas trabajaron en el ICTP, si no estoy mal. Y de hecho, ICTP tiene muy buenas relaciones con Guatemala. Hay muchas personas que estudian la carrera de física, que terminan en ese centro de física teórica, que es muy, muy interesante y da cosas muy de vanguardia. Entonces, yo pienso de que la opción está para ustedes, pero se necesitan aplicar. Necesitan poner el esfuerzo y necesitan, pues, Romper. tener las ganas de que a pesar de que les haga mal su primer programa de inteligencia artificial o de desarrollo, que tal vez el otro les vaya mejor. Yo pienso que es mucho de persistencia y de tener una mente abierta y curiosa. Ahora, con lo que quería hablar específicamente del medio ambiente. ¿Cómo es que se puede utilizar una inteligencia artificial en el medio ambiente? Con el contexto de reciclaje, ¿por qué se vuelve tan difícil y tan caro el reciclar? Por la división. En eso de tener que dividir diferentes tipos de basura, eso es muy, muy difícil. Y eso le quita el valor que tiene la basura. Entonces puede de que la lata de aluminio de, de la Coca-Cola o de una cervecita Gallo, esas tienen valor. Si colecciono 1000 de esas o 2000 de esas vacías, las puedo vender posiblemente a unos 100 quetzales. Eh, pero el problema es simplemente llegar a ese punto. Toma mucho tiempo. Cuando uno agarra basura en general está muy desorganizada. Entonces la inteligencia artificial te puede ayudar mucho, porque uno lo puede poner en una faja de esas que se mueven como en los aeropuertos y poner una camarita, un buen procesador y un buen sistema de inteligencia artificial y algo que agarre rápidamente las basuras. Entonces, hoy en día ya hay sistemas de inteligencia artificial de que ya pueden agarrar la basura más rápida que un ser humano normal. Entonces, el campo sí está evolucionando en eso, porque ahora lo puede hacer día y noche. Entonces, es mucho más útil en ese ámbito. Con lo que tiene que ver con el medio ambiente, conmigo, la tecnología que queremos utilizar para descontaminar el lago es la tecnología de burbujas cavitadoras, pero no es la única tecnología, se necesitan varias. Pero eso es básicamente lo que se necesita para optimizar una cosa que yo quiero hacer. Entonces, el problema con ese tipo de nanoburbujas y las burbujas cavitadoras es que tienden a perder un poco de estabilidad. Tienen una cosa que se llama potencial Z, que prácticamente tiene que ver con la carga interna y externa, la diferencia de potencial de carga. Entonces, eso es muy importante para hacer la estabilidad de una nanoburbuja. Y las nanoburbujas son muy buenas descontaminando cuerpos de agua, pero también son muy caras.
¿verdad? Entonces, por eso se necesita optimizar eso y se necesita tener una mente, pienso que no solo muy abierta, sino que también una mente que está dispuesta a escuchar de diferentes personas, porque, por ejemplo, conmigo, muchas personas que están en mi ámbito de física, matemática, no les interesa mucho hablar como que de biología. A mí tal vez no demasiado, pero sí reconozco por ejemplo, lo importante de la biología y la química y aprecio mucho el logro que se hizo el año pasado con AlphaFold, con eso de poder hacer una inteligencia artificial que te pueda hacer mejores medicamentos. Eso sí es mucho de respetar. Entonces yo pienso que uno también tiene que tener ese tipo de mentes, una mente multidisciplinaria, porque de biología y bioquímica yo no te lo trago. Pero, por ejemplo, las ecuaciones que están detrás de estas síntesis, de estas reacciones, eso sí es lo puedo digerir mucho mejor. Pero al final, todo va relacionado a un proceso biológico, un proceso químico, pero siempre lleva la matemática en sí. Eso es lo maravilloso de la matemática. Siempre, no importa cuál rama te vas, si quieres optimizar y si verdaderamente necesitas aprender o saber qué es lo que se trata de este sistema, vas a tener que confiar con la matemática. Y eso es también cierto con la física. Por ejemplo, con la mecánica cuántica, es una fumada absoluta. El hecho de que ocurran algunas cosas de que uno no esperaría. Como Einstein dijo, Dios no juega dados, pero lo hace. Entonces, la cuántica, la mecánica cuántica es muy difícil si uno está tratando de problemas, pero cuando uno se va con la matemática, pues la matemática te hace ganas y te saca de ese problema. Entonces, pues yo a todos, pues espero que les haya inspirado esto a estudiar más matemática, física, inteligencia artificial, o si no, que por lo menos les haya interesado más este tema de tecnología y el cambio climático y la predicción del clima y el premio Nobel, porque sí, me imagino que los próximos años, los premios Nobel, tanto de química, tanto de medicina y tanto de física, como economía van a estar basados en cómo nos podemos sacar de este problemón en que nos hemos metido nosotros, que es el cambio climático, que es la desnutrición crónica a nivel mundial, que es la falta de seguridad hídrica, porque de hecho el 95% de los cuerpos de agua de Guatemala están o mal utilizados o están bien sucios. Eso es muy triste, porque de hecho en la India ya sufre problemas enormes con escasez de agua. Hay cientos de miles de personas que se mueren al año en la India por escasez de agua. Creo que son hasta millones. Y en realidad eso empezó a ocurrir desde el 2015, si no estoy mal. Entonces, yo a Guatemala siempre la he visto como que en una India, en ese tipo de contexto, ¿verdad? De seguridad hídrica, de que nos puede pasar lo mismo. Claro, no tenemos una población tan grande como la India, pero igual nos va a llevar la fregada y media cuando eso pase. Por eso es muy importante que nosotros seamos un poco más conscientes de la huella que deja nuestros descubrimientos. Y también, yendo con lo ambiental, entrenar inteligencias artificiales tiene su costo. Entonces, por eso es bien importante trabajar con no solo el nivel de hardware de la inteligencia artificial, es muy importante trabajar con el nivel de software, porque mientras más eficiente sea tu inteligencia artificial, menos parámetros va a necesitar, va a ser menos pesada y va a poder hacer más con menos. Entonces, eso sí ayuda mucho a facilitar la, la huella de carbono que deja, porque sí es una huella relativamente grande la que deja una inteligencia artificial en el contexto de que entrenar tu algoritmo y ya hacer la inferencia, eso sí toma mucha información y también mucha energía, tal como el Bitcoin. De hecho, si todo el mundo, si se podría medir la energía que Bitcoin consume en la extracción y la minería de Bitcoin y las transacciones a nivel mundial,
Ya con eso se supera la energía que consume Argentina. Yo pienso que eso es absurdo. Entonces, es muy bueno, como dije, nosotros como científicos latinoamericanos la tenemos más difícil que en Europa, que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay muchas personas que te pueden decir cosas de física teórica muy chilero y muy respetable, pero en realidad, ¿qué se puede hacer con eso para mejorar el mundo? Eso es en parte también muy importante, tener tus pies en la tierra, que nos toca a nosotros en Latinoamérica. Tener los pies en la tierra, porque eso también es el argumento de deberíamos ir al espacio o nos deberíamos quedar a la tierra. En mi opinión, yo pienso que es muy importante hacer dos, porque con ir al espacio mejoramos tecnologías, pero con estando la tierra se está muriendo. Si creamos una tecnología que puede revivirla, puede muy probablemente ayudar a revivir un planeta muerto como Marte. Entonces, yo pienso que sí es muy importante eso del espacio y la Tierra, tanto como es muy importante tener tu cabeza en el cielo, pensar, ah, qué chilera la inteligencia artificial, qué chilero que están haciendo nuevos descubrimientos de agujeros negros, qué chilero que probablemente en los próximos 10 años se pueda saber una unificación del todo, no lo sé, pero los pies a la tierra es, ah, bueno, qué chilero esto, ahora cómo se puede utilizar para mejorar el mundo. Porque empeorar el mundo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Entonces es, es su responsabilidad y su motivación. Yo los motivo a ustedes en que elijan la segunda opción, de que sean las personas que decidan ayudar al mundo en vez de dañarlo. Ya hay muchas personas que lo han dañado. Muchas gracias.